La Iglesia no puede anular un matrimonio sino solo declararlo nulo, es decir, declarar sobre la base de testimonios fidedignos que ese determinado matrimonio jamás existió, porque faltaron las condiciones para contraerlo válidamente. Entre bautizados católicos, el matrimonio válido y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por causa alguna fuera de la muerte. Código de Derecho Canónico 1141. ¿Cuándo es nulo un matrimonio? Primero, insuficiente uso de razón. Cuando uno de los dos contrayentes no tiene suficiente uso de razón. Esto sucede, por ejemplo, en la esquizofrenia y en otras enfermedades psíquicas que pueden volver a la persona incapaz de consentimiento válido, atrasos o bloqueos de desarrollo psicoafectivo, toxicomanía, psicosis maníaco-depresivas, psicosis alcohólicas o epilépticas, etc. Para que el matrimonio sea nulo, estas enfermedades o sus síntomas deben haberse manifestado antes del matrimonio. Segundo, falta de juicio. Cuando a una persona le falta discreción de juicio, es decir, cuando es incapaz de comprender el acto que está por cumplir y los respectivos deberes y derechos que va a asumir por toda su vida. Ejemplo, drogadictos, alcohólicos, amorales, maniáticos, fanáticos, etc. Tercero, incapacidad de asumir las obligaciones. Otra causa de nulidad es la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales de la vida matrimonial. Puede ser que alguien tenga discreción de juicio y entienda las obligaciones que asume, pero no sea capaz de cumplirla. Ejemplos: los histéricos, los sádicos, los homosexuales, los transexuales, las ninfómanas, los mujeriegos incorregibles, los vagos de toda la vida, los psíquicamente incapaces de trabajar en forma estable, desprenderse de la mamá o dejar el hogar paterno, etc. Cuarto, consentimiento sin libertad interior. Es nulo el matrimonio de quien expresa el consentimiento en condiciones de grave alteración de las capacidades de crítica o de juicio, es decir, faltando la libertad interior. Ejemplos: estado de aguda agitación nerviosa, gran tensión, fuerte indecisión, tendencia a retractarse continuamente, conflictos afectivos. Quinto, error acerca de una cualidad. Cuando se incurre en error acerca de una cualidad de la persona, que sea entendida como cualidad esencial para la validez del matrimonio. Ejemplo: quiero casarme con una mujer virgen, y que fulana sea virgen es, para mí, algo esencial para que yo considere válido mi matrimonio. Sexto, engaño. Cuando uno de los contrayentes, para conseguir el consentimiento del otro, lo engaña acerca de una cualidad que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de la vida conyugal. Ejemplos: ocultar la esterilidad, hijos de otro compromiso, una enfermedad incurable, etc. Séptimo, no creen en el matrimonio. Cuando ambos contrayentes o uno de ellos no creen en el matrimonio, pero simulan creer para evitar dificultades con la familia o la sociedad. Ejemplo: Lucho y Camila no creen en el matrimonio. Sin embargo, para contentar a sus padres dicen sí frente al altar, mientras que en su corazón dicen no. Octavo, no creen en el sacramento. Cuando ambos o uno de ellos no cree en el matrimonio sacramento, por ejemplo,
Un agnóstico tal vez crea en el matrimonio civil, pero no en el que Cristo ha instituido como sacramento de su amor. Si de todas maneras lo contrae para contentar a su pareja o a sus padres, lo hace inválidamente. 9. No son católicos o no quieren serlos. Cuando ambos o uno de ellos no están bautizados en la Iglesia católica, o aunque bautizados, no tienen la intención de pertenecerle porque han pasado a otra religión o confesión cristiana no católica, o porque asumen las renuncias y los compromisos del bautismo y su manera de pensar y de vivir los rechaza y contradice totalmente. De la Iglesia católica toman solamente el rito exterior, pero excluyen el compromiso de constituirse en una de sus células y de educar en ella a sus hijos. Es preciso averiguar qué conocimientos tiene acerca del bautismo el que presenta la partida, y si ha asumido las renuncias y los compromisos bautismales. La legislación de la Iglesia con respecto al matrimonio supone que los contrayentes son conocidos en la o las parroquias donde residen. 10. Excluyen a los hijos. Cuando ambos o uno de los dos, antes de casarse, excluyen el tener hijos o los condicionan, por ejemplo, al éxito de su unión. Si todo va bien, tendremos hijos. De esta manera, excluyen un fin esencial del matrimonio. 11. Excluyen la indisolubilidad y la fidelidad. Cuando ambos contrayentes o uno de ellos excluyen la indisolubilidad y la fidelidad, constitutivos esenciales del matrimonio. Ejemplos. Pablo, antes de casarse, piensa: si me va mal, me divorcio, que es igual a la exclusión de la indisolubilidad. O bien, me caso con Luzmila, pero seguiré teniendo relaciones con Julia. También exclusión de la fidelidad. 12. Se excluye el derecho a la comunión de vida y de amor. Es nulo el matrimonio de quien excluye el derecho a la comunión de vida y de amor, que es uno de los fines del matrimonio, igual al bien de la pareja. Es nulo el matrimonio de quien se casa únicamente por motivos económicos, para tener una sirvienta en la casa, para explotar sexualmente a su pareja, para conseguir una ciudadanía, un permiso de permanencia en otro país. Y es también nulo el matrimonio de quien es incapaz de comunión de vida y de amor con su pareja, aunque en principio no la excluya. 13. Casarse por temor. Celebra un matrimonio nulo quien se casa por un temor que proviene de causa externa, aunque sea un temor reverencial, por ejemplo, para que el papá o la mamá no sufran. Para que el temor invalide el matrimonio debe ser grave, ser causado por otra persona, que presiona para inducir al casamiento y sin alternativa, es decir, que el contrayente no esté en condiciones de escapar de la imposición. Ejemplo, el papá obliga a casarse a su hija embarazada, con chantajes, malos tratos, amenazas, echarla de la casa, o la pareja amenaza con abortar o suicidarse en caso de abandono. Se contrae un matrimonio que jamás se hubiera contraído sin ese temor. 14. Impotencia. El matrimonio es inválido cuando el varón o la mujer, por causas anteriores al matrimonio y de manera incurable, son impotentes, es decir, incapaces de realizar el acto sexual por anomalías de los órganos o de la función. Ejemplos: la impotencia funcional,
la no erección en el varón, vaginismo o contracción espasmódica del conducto vaginal en la mujer. No confundir la impotencia con la esterilidad, de que por sí no constituye un impedimento canónico para el matrimonio católico. 15. Impedimento de edad. No puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14 también cumplidos. ¿Cómo proceder para que conste la nulidad? Se necesita llevar y ganar un proceso a un tribunal eclesiástico. Los hay en las principales diócesis del país. Para iniciar el proceso hay que acudir a un abogado de causas matrimoniales, contestar con total exactitud y sinceridad las preguntas del cuestionario que el abogado suele entregar para estudiar el caso y la viabilidad del proceso. La Iglesia sigue considerando válido el matrimonio mientras no se pruebe fehacientemente lo contrario. Ella supone que los novios han sido debidamente instruidos y preparados. Existen las declaraciones juradas, firmadas por ellos y por sus 4 testigos. También se conserva el pliego que ellos, sus padrinos y otros testigos han firmado al final de la celebración. Muchas personas han escuchado sus respuestas a las preguntas del sacerdote y el intercambio del mutuo consentimiento. La ceremonia ha sido fotografiada y filmada. Se necesitan pruebas muy serias y objetivas para demostrar la presunción de validez avalada por estos hechos. Por estas razones el proceso resulta a menudo largo y costoso. No es solamente el gasto de tiempo y dinero lo que hace pagar cara la ligereza con que a menudo se contrae el matrimonio sacramental. Por explicarlo de modo sencillo, para que un matrimonio sea válido, debe ser realizado entre personas hábiles, además que sean capaces de prestar consentimiento. En sentido contrario, las causas de nulidad son de defecto de forma, o celebrado con impedimento, o con vicio de consentimiento. Cada una de estas 3 causas generales se divide también en varios tipos. La terminología canonística habla de caput nullitatis, o capítulo de nulidad.